Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario online de cursos de formación del seguro agrario del CEIGRAN en colaboración con Agroseguro. Hoy tenemos a un experto en fruticultura, que es el doctor Jesús García Brunton, que es investigador responsable del Departamento de Producción Vegetal Agrotecnología de Fruticultura del IMIDA de Murcia. Y Jesús nos va a hablar de la actualidad de la fruticultura en las principales zonas productoras. Hoy es un seminario, un webinar online y ya sabéis, los que estáis escuchándonos, que va a haber 2 talleres presenciales de frutales, uno en Murcia mañana y pasado y otro en Zaragoza los días 18 y 19 de marzo. Entonces ya os habéis inscrito cada interesado en uno de los talleres. Entonces hoy Jesús nos va a dar bueno, pues un buen repaso de todos los retos y toda la actualidad en este sector. Pues Jesús, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y te doy la palabra para que empieces ya con tu presentación. La idea es que Jesús haga la presentación y después o bien vayáis preguntando cosas en el chat o al final del todo, que tendremos un ratito, que le hagáis las preguntas directamente a él. Pues adelante Jesús, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Agradecido a CIEGRAM y a Agroseguro por autorizarme, digamos, a participar en este webinar. Y bueno, y mi exposición va a estar relacionada al comportamiento, digamos, productivo principalmente de albaricoqueros y melocotoneros dentro del entorno de que es un tema que a nivel frutícola en todas las zonas productoras de España pues se ocurre. Bueno, lo primero que tenemos que pensar, vamos a ver un poco las características del melocotón actualmente. La producción se obtiene en las zonas de mayo a junio, abril incluso podríamos decir que en abril también hay producción. Y luego en septiembre, octubre sobre todo están en la zona norte del Valle del Ebro principalmente, de España. Las características que tienen estas producciones es que hay una alta oferta de frutas veraniegas en la Unión Europea, con lo cual el melocotero tiene una fuerte competencia estival, por eso aquí en España particularmente, en las zonas, si te das cuenta, en las zonas de julio y agosto, en la fecha de julio y agosto ha caído bastante la producción. Por otra parte, el melocotón como tal es un producto, es un fruto que está muy condicionado al consumidor, está muy condicionado a la hora de la elección, por tanto a veces no resulta totalmente atractivo. Sin embargo, el consumidor que los conoce los compra digamos, con mucho gusto. Y por último, la calidad del producto y sobre todo la post cosecha, pues en algunas veces deja bastante que desear. Desde el punto de vista productivo, es un frutal con una alta capacidad de producción y al mismo tiempo de adaptación. Por eso está extendido por muchas zonas del planeta y aquí en España en general también. Las variedades precoces, a pesar de todos los intentos que hay, están muy condicionadas por la climatología y tienen una baja productividad. Y tal y como decía anteriormente, las dificultades relacionadas con la calidad, la fruta tiene una calidad organoléptica en muchos casos limitada porque tiene una post cosecha muy cortita en general. Por contra, la producción de albaricoquero se concentra principalmente en los meses de mayo y junio. Prácticamente el 80% de la producción está aquí en el sureste y además casi toda ella es en esos meses de mayo y junio. Y en cuanto a las características, dificultades que tiene, pues a pesar de todo lo que se dice, la especie de albaricoquero es exigente en frío. Hay muchas variedades comerciales que son exigentes, necesitan polinizadores. Por otra parte, la sarca siempre está ahí latente, es una virosis que está latente ahí. Y finalmente, el producto como tal, el fruto como tal, es una fruta que en muchos sitios está reconocida como la élite, no es un producto de gran consumo en el sentido de que el que le gusta no albaricoque repite, pero hay mucha gente que no termina el sabor tan particular que tiene el albaricoque, que no termina de gustarle. Y luego, posteriormente, otro detalle muy importante es que la post cosecha que tiene es mucho peor, es como buen fruto climatérico, tiene una vida post cosecha muy, muy, muy cortita. Y en cuanto al punto de vista productivo, pues eso, la gran problemática siempre está relacionada con la no satisfacción del frío. Las variedades tienen muchas de ellas una baja productividad, a veces no termina de compensar económicamente con las productividades tan bajas que hay. De forma natural es una especie que tiene mucho vigor, no hay
no hay portainjertos enanizantes como tales por el problema de la compatibilidad tan alta que tiene, la compatibilidad entre injerto y patrón. Y por último, se está extendiendo, por alguna razón que luego si consideráis oportuno lo podemos comentar particularmente, se está extendiendo mucho el uso de patrones que no son compatibles directamente con el obricocoro, pero sí con madera intermedia, principalmente de melocotero, para solventar el problema del control del vigor. Bueno, esto como estaba hablando, todo esto hay que entenderlo dentro de un contexto global actualmente de cambio climático, donde hay una serie de eventos muy regulares y erráticos. Este invierno es un invierno perfecto como ejemplo de lo que estoy comentando. Nuestro equipo está centrado principalmente en los diversos aspectos que se relacionan con la optimización de la productividad y particularmente con las técnicas culturales y la estrategia para mitigar el efecto de la climatología. Y para ello trabajamos en tres grandes líneas en general: la genética de las especies, el ciclo biológico y especialmente lo que afecta a la producción de biomasa, como veremos ahora a continuación, y qué efecto tienen las diferentes técnicas culturales relacionadas con lo anterior, la genética por una parte y el ciclo, digamos, biológico que tiene ambas especies. Bueno, y para esto, pues, hemos desarrollado una serie de protocolos propios. Ahora comentaré uno de ellos, y además utilizamos diversas herramientas, desde material vegetal, germoplasma, fincas comerciales, datos climáticos propios, etcétera, etcétera. Y yo últimamente, en los últimos años, hemos incorporado la teledetección y particularmente la imagen captada con dron como medida para valorar lo que visualmente estamos viendo continuamente. Una de las cosas, una de las técnicas, una de las metodologías que utilizamos mucho es la valoración de la productividad. Nosotros, el equipo tiene muy claro que la leñosa es una de las piezas claves, es que lo que el agricultor, lo que el productor quiere, lo que el productor quiere es obtener fruta comercial. Para ello nosotros, desde el momento que pasa el invierno, ahora estamos saliendo, va a empezar la floración en general, en algunos casos ya hay muchos sitios que hay variedades que ya están en flor, ya han pasado la floración, está el fruto cuajado. Nosotros hemos creado un protocolo que lo que hace es que nos da de una forma cuantitativa, por árbol, por variedad, por parcela, eso ya lo tenemos que adaptar en cada caso, una evolución de la productividad. Ya desde el primer momento, cuando hablamos de la productividad, digamos, de invernal, nosotros llamamos productividad latente. Luego, posteriormente, la cantidad de yemas de flor que evoluciona es lo que llamamos la productividad potencial. Por otra parte, las técnicas culturales que se van aplicando van a dar lugar a lo que llamamos la productividad real, que normalmente viene después del cuajado, que puede ser mejor o peor, y por descontar después del clareo, para llegar finalmente a la productividad final, que es la que se recolecta en el momento de coger, de madurar la fruta. Toda esta evolución, lo que nos incide, lo que nos hacemos es medir en cada momento cómo la climatología, desde el momento que la fruta está desde la yema de invierno, que va a dar lugar nuevamente esa yema de invierno, esa yema de flor de invierno, dar lugar a un fruto, cómo actúa el ambiente y al mismo tiempo cómo actúan las técnicas culturales, cómo interactúan las técnicas culturales que en cada momento aplicamos. Todo esto que estamos diciendo, la productividad, lo que estaba comentando antes, tiene dos grandes condicionantes: la época invernal, que está relacionada con la problemática del frío y el calor, y por otro lado, la vegetación, cuando los árboles tienen partes verdes, que ahí intervienen las temperaturas extremas que se dan, la satisfacción de las necesidades hídricas, el control del vigor, por descontado, y todo eso condicionado a que al final hay que tener una productividad frutal para hacer rentable la inversión de lo que estamos haciendo, y por otro lado, una fruta que se venda. Bueno, pues todo esto, además, en un contexto de cambio climático, de calentamiento global y de lo incontrolado que hay de los eventos extremos y que cada año que pasa son más erráticos. Bueno, una cosa que debo recordar es que en el contexto general hay dos factores dentro de la productividad, hay dos grandes factores, digamos dos grandes grupos de factores. Unos que son lo que se denomina factores de cultivo, que nosotros llamamos factores de cultivo, que normalmente son fáciles de manejar, que son el agua y los nutrientes en general. Y por otra parte hay dos factores que son más incontrolados en condiciones naturales, en condiciones digamos, de campo, que son la luz y la temperatura.
La temperatura es el principal factor más incontrolado que se puede dar cara a la vida del comportamiento del árbol. ¿Y por qué eso es así? Porque el árbol, sobre todo la temperatura invernal, el ciclo biológico y productivo del árbol pasa por dos etapas que son complementarias. En un primer año, proveniente de las yemas de flor y las yemas vegetativas, al año siguiente esas yemas de flor van a dar leña de producción o van a dar donde está la fruta, y en medio de esos 2 años está el invierno. El invierno es el factor más importante condicionante de la productividad. Porque ese invierno se tiene que ver completado, ahora lo vamos a ver rápidamente para que lo entiendan bien, mientras que en invierno es básicamente la temperatura el factor condicionante. Cuando el árbol tiene vegetación, el otro condicionante importante, que antes ya lo comentaba, es la luz, porque temperatura y luz son los dos factores importantes que complementan, digamos, que interactúan en la fotosíntesis, en la función clorófica de los árboles, que al final es la función que da vida, por decirlo así, al árbol. Bueno, para entender un poco cómo funciona el invierno, cuando los árboles en septiembre, agosto, septiembre, 1 de octubre, están con crecimiento activo, hay un equilibrio hormonal en el que domina las giberelinas y en mucho menor medida está el ácido císico. Cuando empieza a cortarse el periodo de luz diaria y las temperaturas bajan, automáticamente las giberelinas van disminuyendo y en cambio va aumentando la concentración de ácido císico. A partir de ese momento se produce un inicio de aclimatación al frío y un primer interrogante es decir, cuándo realmente una yema está receptiva para acumular frío. E inmediatamente, según el proceso, cuando ya los días van siendo más cortos y va haciendo más frío, automáticamente las giberelinas, el ácido giberélico, prácticamente desaparece y lo que aparece mucho en las yemas, en los tejidos, es ácido císico principalmente en concentraciones bastante más. Ese ácido císico hay que tener presente que a lo largo del verano esto sería una representación de cómo se van diferenciando y formando las yemas de flor durante el verano, de tal manera que cuando llegue el octubre y noviembre, tal y como está ahí en la imagen, ya tenemos preparadas las yemas de flor, tienen preparadas los pistilos y los granos y las anteras, que son las que van a dar lugar posteriormente a las partes femeninas y las partes masculinas de la planta. Es importante destacar que en ese momento, en octubre y noviembre, todavía falta formarse completamente tanto los pistilos como las anteras. Las anteras están, digamos, preformadas y los pistilos también, pero no están completamente desarrolladas. Aspecto que ocurrirá cuando el árbol, cuando esa yema pase un periodo de latencia, un periodo de suficiente frío. Una vez que eso ha ocurrido, prácticamente las yemas entran en endodormancia, es decir, están latentes y receptivas a la yema al frío, y posteriormente, cuando ya se satisface el frío, aparece otra cosa, que se empieza a acumularse calor, de tal manera que según las temperaturas van siendo más favorables, va decreciendo la concentración de ácido císico en las yemas, va incrementando la giberelina, y cuando ya las yemas cuando ya hace suficiente buena temperatura, automáticamente las giberelinas aumentan en cantidades muy importantes y prácticamente en las yemas, en los meristemos, desaparece el ácido císico. ¿Qué es lo que ocurre cuando... Este es un ejemplo de la cantidad de frío medido al 1 de febrero entre zonas de aquí de la región, en Murcia, de muchos inviernos, de unos 23 inviernos, donde se muestra a la misma fecha del 1 de febrero la interacción que hay, no la interacción, la cantidad de frío que ha habido interanualmente. Como vemos aquí, se producen unos picos de falta de frío muy importantes, que a su vez coinciden, no voy a enseñar más datos de esto, pero han coincidido en el tiempo con menores productividades globales, no individual de una variedad ni de una parcela, pero sí a nivel global aquí en la zona de Murcia. Estos periodos de menor frío invernal siempre han tenido una trascendencia productiva bastante importante. Si tomamos como referencia la cantidad media de frío, el intervalo medio de frío, veremos que hay un porcentaje de años, que voy a repetir, que son años que han tenido siempre un cierto efecto negativo en la productividad. Y la conclusión final de este periodo es que para
entre las zonas frías y cálidas aquí de la región, habría que decir que las diferencias interanuales son muy pequeñas, aproximadamente más o menos un 10%. Pero lo que sí hay es un efecto de una alta variabilidad interanual, mayor, más o menos del orden del 40%. Es decir, que para una misma parcela, la variedad, la especie que cultivamos allí, le exigimos un grado de adaptación muy elevado respecto a la climatología que interanualmente puede ocurrir. Eso es un factor que tenemos que tenerlo muy presente porque, claro, si la variedad va muy en el sitio que se cultiva, va muy al límite, va muy de sus posibilidades de necesidades de frío invernal, hay años que nos podemos encontrar factores de frío que no satisfagan bien y por contra habrá años que posiblemente nos sobre frío y venga otros problemas que a continuación mostraré, que se hiele o por una parte que se hiele o simplemente que haya daños de otra manera. Bueno, trasladado esto a un periodo más corto, donde se ve más el efecto también, incluso esto ya no al 1 de febrero, sino al 15 de enero, perdón, pues se ve, por ejemplo, este año, fijaros bien, el año pasado el 22-23, pero es que el 23-24, que estamos ahora mismo saliendo del letargo, va a ser del estilo de esos dos picos que tenéis anteriormente. Va a haber muy poquito frío acumulado, con lo cual ya veremos a ver este año cómo se defienden la climatología y las producciones aquí, cómo se defienden en la zona del sureste. No sé exactamente fuera de aquí el efecto que puede ocurrir con esta climatología de este año, como va a otras zonas productoras españolas, no tengo todavía suficiente información. Dentro de posiblemente a lo mejor 20 días o un mes, posiblemente tengamos ya una información un poco más fina y también podremos ver un poco si esto se repite en otras zonas. Bueno, aquí tenéis una serie de imágenes. Esto es un albaricoquero se ve claramente la falta de frío. Todos los bordes se ven hojas, flores y a su vez hojas, y es un síntoma evidente que no ha satisfecho bien el frío. Aquí tenemos un melocotonero que el patrón rebrota, el patrón tiene sus exigencias también y cuando no coincide con la exigencia en frío y no coincide con la del melocotero, con la de la variedad, pues el patrón rompe por donde puede. Este es un ejemplo de una colección de gemoplasma que tenemos de melocotero. A la izquierda un árbol que vaya prácticamente, se ve claramente los frutos cuajados con un cierto tamaño, a la derecha uno que está empezando a crecer. Esos son prácticamente el orden de unos 40 días de diferencia entre uno y otro. Y a fondo se ve la misma fotografía, ahí con las flechas he puesto, como el patrón rebrota porque la variedad no es capaz de salir del letargo prácticamente por falta de frío. Tiene muchos problemas hormonales, muchos problemas fisiológicos y, como consecuencia, pues el patrón, la tendencia del árbol es el patrón a vivir y olvidarse de la variedad. Bueno, aquí hay que tener presente un detalle que es muy significativo y es que la ruptura de latencia, la salida de latencia se produce cuando se producen temperaturas, se acumulan temperaturas de calor, digamos, entre 4 y 21 y 25 grados centígrados. Y esa salida de latencia primero se produce en la floración y posteriormente viene la foliación, o sea, la aparición de las hojas. Es muy importante destacar que mientras para igualdad de condiciones las yemas de flor son exigentes en frío y relativamente poca en calor, y por contra las yemas vegetativas son mucho más exigentes en frío que las de flor y prácticamente nulas con el calor. Por eso muchas veces es muy fácil que cuando han satisfecho bien las partes, el árbol ha satisfecho suficientemente el frío, prácticamente la hoja va por delante de la flor. Aquí tenemos un ejemplo en el mismo sitio, en el mismo entorno, dos variedades diferentes, una variedad medio exigente en frío en la izquierda y una variedad poco exigente en frío a la derecha. Como coincide que la variedad poco exigente en frío ya prácticamente tiene hojas adultas y en cambio la otra variedad, la medio exigente en frío, pues prácticamente está en floración, plena floración, pero nada más. En el caso del albaricoquero, se ve claramente, incluso antes de salir de latencia, antes de florecer, ya se ven los primordios de hoja, cómo van empezando a brotar. Eso es un problema bastante importante porque luego es una dificultad bastante importante para la variedad posteriormente. Bueno, en consecuencia de todo esto, digamos, floraciones que se producen de esa forma dan lugar muchas veces a problemas como los que tenéis ahí, y es un aborto pistilar bastante, hay variedades muy sensibles a esto, que es la falta de desarrollo por falta de frío principalmente, el pistilo no acaba de desarrollarse completamente, que da lugar luego posteriormente a frutos mal cuajados o frutos que se retrasan
que no acaban de desarrollarse completamente y evidentemente luego no cuajan bien y caen. Y también otro tema que también muy destacado es el tema de que hay muchas variedades que cuando, digamos, el invierno no es todo lo bueno que tenía que ser, pues aparecen problemas de macroestilia, o sea, un estilo excesivamente largo, de tal manera que ahí, por ejemplo, tenéis una floración a la izquierda, una flor normal donde se ve está señalada con una flecha lo que es el estilo y además está las anteras alrededor, si os dais cuenta, están completamente llenas de polen maduro, y a la derecha, en cambio, el estilo está por encima de las anteras, con lo cual, inevitablemente, para poder cuajar esa flor, va a necesitar que venga polen de otra flor, cual complica la polinización. Las consecuencias prácticas de esto que hemos visto anteriormente son frutos que son irregulares de crecimiento. Se ve esto de la falta de frío descaradamente. Eso no quiere decir que no cuajen, pero muchas veces pues, lo que da lugar es a este mal desarrollo de los frutos. Y esto también hay que llamar, esta es la parte, digamos, vamos a ver ahora a continuación qué es lo que ocurre cuando durante el día se producen ciertas, digamos, diferencias climáticas respecto a la noche y cuando el árbol tiene vegetación. Cuando hay fotosíntesis, cuando el árbol tiene partes verdes, ahí tienes puesto muy claro que las temperaturas buenas son de entre 15 y 25 grados. Ahí el árbol vegeta, hace una fotosíntesis, unas tasas de fotosíntesis máximas. Por contra, durante la noche respira bien entre 10 y 15, pero cuando las temperaturas son durante el día con luz, las temperaturas bajan de 10 grados o superan los 30, se empieza a ver problemas con la fotosíntesis y por contra en la respiración, pues lo mismo, hay una temperatura máxima y mínima. Cuanto más vigor tiene la planta y mayor avanzado está el desarrollo vegetativo y fenológico, mayor es el efecto negativo, potencialmente mayor puede ser el efecto negativo de las temperaturas. ¿Y cómo se ve ese efecto negativo? Pues se ve en esto, frutos, pues eso, que aparentemente han sufrido una bajada de temperaturas importante y el árbol, pues automáticamente lo que hace es que necrosa, por decirlo así, a nivel interno del embrión y automáticamente ese fruto cesa su crecimiento y finalmente cae. Pero también puede ser que ese fruto vaya adelante y que cuando llegue la hora de recolección veamos frutos anormales, frutos que están mal cuajados, que muchas veces presentan huesos abiertos o que el embrión está muerto y con lo cual están deformes completamente. Y otra cosa también que se ve muy en la época de recolección es que los frutos tienen sobre todo formas alargadas por exceso de calor en el momento del cuajado o simplemente hay una maduración muy escalonada que es síntoma de que la floración se ha producido o bien con falta de frío o bien con exceso de frío, con lo cual pues, se produce una maduración muy errática, pues, muy errática, muy alargada luego en el tiempo con los frutos. Bueno, y otro detalle que tenemos que tener presente también es que al final esto tiene, digamos que tiene un comportamiento global que tenemos que tener presente. Y es decir, el mecanismo de adaptación, las plantas tienen sus particularidades naturales. Las especies y variedades que son exigentes de frío son para zonas frías y además necesitan relativamente poco calor, o sea, con muy poquito calor hacen el ciclo vegetativo. Por contra, aquellas especies y variedades que son de baja exigencia de frío invernal suelen ser las variedades típicas de zonas cálidas y suelen ser las variedades que más exigentes en calor. Y estas dos características no tienen nada que ver no tienen ningún tipo de relación con el periodo de desarrollo del fruto, es decir, la cantidad de días que el fruto necesita desde floración hasta maduración. Podemos encontrar una variedad que sea un ciclo muy corto, de albaricoquero, melocotero, un ciclo muy corto, 60, 70, 80, 90 días, que sin embargo sea muy exigente en frío. Y eso no quiere decir que se pueda cultivar bien en zonas cálidas. Y por contra, una variedad de zona cálida que tenga un periodo de desarrollo de 6 meses el fruto y tarde 6 meses en madurar y que en zonas frías prácticamente ni llegue a madurar. Esto es importante porque existe muy falta, digamos, falta de información o falta de conocimiento sobre este tema tan claro. Claro, eso da lugar entonces a unas grandes preguntas que forman parte, digamos, de las líneas de investigación que nosotros tenemos todavía, pero que ya en algunos casos. Es decir, cuando cultivamos una variedad exigente en frío y no llega a cumplir el 100% del frío, un 70% de las unidades de frío puede dar lugar a una cosecha asumible, a pesar de todos los problemas que puede tener. ¿Qué pasa si antes de ese 70%
aparece el efecto de calor y ya las yemas están más o menos dispuestas a florecer. Y la otra gran pregunta que nos hacemos actualmente es hasta qué punto los modelos que utilizamos para medir el frío acumulado y el calor acumulado no son suficientemente buenos para explicar la fenología y el desarrollo de las partes productivas del árbol, bueno, y en general de todo el árbol. Bueno, este es un albaricoquero. El objetivo final es tener albaricoqueros ahí con fruta de calibre, de buena producción. Y para conseguir eso, hay que tener siempre presente es que la leña de producción viene con flores que dan lugar a fruto. El fruto se desarrolla de estos periodos que tenéis ahí, más o menos, una serie de periodos. Y en paralelo, lo que en paralelo ocurre es que, igual que se desarrolla el fruto, el árbol está haciendo lo que al año siguiente será la cosecha y al mismo tiempo esos meristemos que se están desarrollando, los brotes nuevos, dan lugar a hay una inducción de yemas de flor, hay una diferenciación de las diferentes partes, de los diferentes tejidos que luego van a ser las partes de la flor y por último se forman. De tal manera que llegamos otra vez al principio que os comentaba, que cuando llega octubre y noviembre tenemos las yemas prácticamente, las yemas de flor principalmente, las tenemos preformadas, a falta solo de pasar frío, que acabará formándose tanto desarrollándose completamente, formándose completamente tanto el pistilo como las anteras que se producen. Estas dos cosas se producen después de la satisfacción del frío. Bueno, esto es un esquema, voy a ir muy rápido aquí, porque esto es un esquema global de lo que nosotros consideramos que afecta el cultivo frutal y la productividad. Hay que tener presente que el árbol está en el suelo, que se riega, el suelo sí tiene unas características físicas relacionadas con la textura, la capacidad de retención de agua, etc. El árbol normalmente que se cultiva la planta que se cultiva normalmente es un patrón y es una variedad. El patrón va a ser responsable de la absorción de agua y nutrientes y por otro lado la variedad tiene unas exigencias de fenología, es decir, de desarrollo de los diferentes estados por los que pasa a lo largo del año, que van a dar lugar a una producción de biomasa que a su vez da lugar a las necesidades nutricionales y a unas condiciones ambientales que condicionan las necesidades hídricas de esa planta. Bueno, la producción de fruta y además una fruta de calidad tiene muchos factores que se deben conocer y que se deben tener en cuenta, debemos tener en cuenta a la hora de hacer la producción, la cantidad de órganos de producción que tiene el árbol, cómo hacemos el clareo y la época y la cantidad de clareo, cómo hacemos la poda, cómo hemos formado el árbol. Todos estos son factores que, vamos, yo creo que todos los conocemos y son factores que interactúan. Todos ellos son factores, son variables, aspectos que nosotros debemos corresponder siempre relacionados con la producción. Quizás el más significativo de todo yo me gusta llamar la atención, es el equilibrio de producción de biomasa, que en definitiva viene a ser el vigor del árbol. Este es un factor muy importante porque el mayor condicionante de la producción de biomasa es que tiene una serie de efectos muy importantes y más aún cuando todo esto que estamos viendo, todos esos efectos que estamos viendo, lo hacemos dentro de un contexto de cambio climático que desgraciadamente no lo podemos controlar. Tenemos que estar siempre pendientes de que los eventos extremos y erráticos pueden aparecer. Bueno, ¿hasta qué punto? Este es un diagrama en donde muestro cómo las variedades de maduración muy precoz, del mes de abril, primero de mayo, están condicionadas, su productividad está condicionada a las condiciones ambientales, al ambiente que ocurre cada año. Ahí se ve claramente que evidentemente los kilos por árbol están relacionados, como ya sabemos todos, por la cantidad de frutos que hay en el árbol. Es decir, cuanto más frutos hay, más producción hay. Pero lo que es muy significativo es que las mayores producciones se obtienen, hay años que prácticamente se pueden producir hasta un 30% más de cosecha que otros años. Hay la mayoría de años. Bueno, pues eso es debido precisamente a que esos años que hay de producción, las primaveras, sobre todo los meses de febrero y marzo, que es cuando el árbol está creciendo y cuando el fruto está creciendo, se dan condiciones de temperaturas cálidas, prácticamente sin temperaturas bajas ni temperaturas extremas, y la productividad, la eficiencia fotosintética que el árbol tiene es muy alta, y eso lo traduce luego en mayor tamaño de piezas. De tal manera que para igualdad de piezas, como vemos aquí, vemos claramente cómo el número de kilos por árbol es diferente interanualmente.
Esto explica el por qué unos años hay variedades precoces, que unos años siempre en el mismo sitio, estamos hablando siempre del mismo sitio, porque unos años esa variedad produce prácticamente un 20% menos que el año anterior. Y no es que hagamos las cosas mal desde el punto de vista ni de riego, ni de aclareo, ni nada, sino simplemente que ambientalmente, como la planta tiene tal y como explica anteriormente, tiene sus exigencias ambientales, si no se dan esas óptimas exigencias ambientales, pues luego vienen los problemas de falta de menos producción, en definitiva. Y la gran pregunta que surge a continuación es, bueno, ¿y qué efecto puede tener eso sobre el tamaño del fruto y los kilos por árbol? El tamaño del fruto en variedades precoces, sobre todo, no influye en la cantidad de piezas. O sea, es decir, no influye en los kilos finales. El tamaño del fruto no es el condicionante más importante que hay para la productividad, no es el tamaño del fruto, sino la época de aclareo y también las condiciones ambientales que interanualmente se dan. Es decir, que nosotros debemos planificar muy claramente la época de aclareo y, digamos, tener presente que según el año, pues nos podemos encontrar con que haya, digamos, condiciones adversas que por mucho que hagamos, el fruto, la capacidad de producción de biomasa del árbol va a ser muy limitada y por tanto el tamaño del fruto se va a quedar muy condicionado. Esto es un tema complicado de resolver porque, claro, nosotros tenemos que hacer las cosas pensando que las condiciones ambientales van a ser óptimas. Luego ya veremos a ver si realmente funciona o no funciona. Bueno, y ahí tienes el ejemplo. Los frutos precoces es mejor hacer las podas temprano, con números muy vistos, de tal manera que al final que sepamos muy claramente que los kilos finales del árbol los kilos que un árbol puede tener, el número de frutos y su tamaño, y que tamaño es un factor, el tamaño del fruto es un factor que depende de la genética, del ambiente, de la época de clareo y también ahí en cierto tipo de cultivos de la posición. La optimización de estos cuatro, la genética se da por buena, es decir, cuando decimos una variedad ya la tiene, el ambiente es más difícil de controlar, la época de clareo sí que podemos hacerla y la de la posición también lo podemos manejar. Bueno, otro tema que tenemos que tener presente es que una de las claves del éxito de la producción de producir fruta es que nosotros cuando al productor se le dice producir, lo que quiere es producir fruta, no quiere producir leña, no producir. Y ahí tenemos que valorar muy seriamente que la biomasa que el árbol produce, la madera representa el vigor. No porque un árbol sea más vigoroso va a producir más fruta, puede producir más fruta. Potencialmente sí, pero sin embargo la calidad de esa fruta no es ni mucho menos la misma cuando el árbol está equilibrado y se produce un número de frutos que cuando ahí tienen una serie de índices en el sentido de que si en un momento determinado nosotros somos capaces de valorar la cantidad de materia seca que se va en la fruta respecto a la materia seca total que el árbol produce, pues veremos que básicamente lo difícil es conseguir, lo difícil, ¿no? Nuestro objetivo debe ser conseguir una producción de biomasa con un índice alto, vamos, que más del 75% de materia seca sea de la biomasa total que el árbol produzca, pues que sea de fruta precisamente. Y todo esto, desde el punto de vista de calidad de la fruta, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues tiene importancia todo esto del vigor de la planta porque el etileno es la hormona responsable digamos, de la calidad final de la fruta. La maduración de los frutos climatéricos, particularmente albaricoque y melocotón, está condicionado mucho por la síntesis del etileno. La síntesis acelera mucho el nivel de oxinas y, por contra, la presencia de ácido físico inhibe la generación de etileno. De tal manera que, en igualdad de condiciones, cuanto más vigor tienen los árboles, eso sí, es un índice de alta concentración de auxinas. Las auxinas, a su vez, inducen alta producción de etileno y dan lugar a que los frutos maduren rápidamente. Por contra, cuando la maduración se produce con un estrés ambiental, por las circunstancias que sea, hay mayor presencia de ácido físico, se ralentiza la maduración y al final, pues aquello hace que la fruta sea de más calidad. Esto que es simplificado muy mucho, es muy importante tener presente porque muchas veces buscamos que la fruta tenga una calidad en post cosecha y precisamente lo que tenemos que mirar es cómo hemos producido esa fruta en campo antes de meternos en la post cosecha. Porque muchas veces si nos fijásemos cómo hacemos las cosas en campo, podríamos resolver cosas que a lo mejor
a lo mejor cuando vamos a la cámara frigorífica o a la a la post cosecha de ese fruto, pues encontraríamos explicación. Bueno, esto es un ejemplo, lo he metido aquí adrede, esto es un ejemplo de material intermedio. Abajo tienes un portainjerto que es Carnet, la madera intermedia de Monclar y arriba es un albaricoquero tipo mirlo naranja. Esto se está introduciendo mucho por el tema de uso de agua, de eficiencia de agua, porque una vez que tengamos un patrón vigoroso, prácticamente podemos sacar dependiendo de la zona donde lo cultivemos, podemos producir frutas prácticamente sin regar, lo podemos controlar muy bien el vigor de la planta. Y por otra parte, nos favorece en el sentido de que podemos introducir patrones que son muy complicados de introducir con albaricoquero por el tema de la compatibilidad de las variedades con patrones diferentes del albaricoquero franco o del melocotero simplemente. Con lo cual se aumenta, digamos, las posibilidades de uso de otros patrones diferentes a estos dos que he comentado. Sí hay que tener presente de que este tipo de patrones, un portainjerto de tipo Gardner o tipo GF67, son patrones muy eficientes en el uso de agua y nutrientes. Es decir, estos de alta eficiencia en el uso de agua y nutrientes son lo que hace que posteriormente la planta tenga mucho vigor. Y si tiene mucho vigor, tenemos que hacernos la idea de que al utilizar este tipo de patrones, lo que tenemos que plantearnos es que tenemos que hacer un cultivo diferente a lo que no tenemos que ir buscando el vigor, sino más bien todo lo contrario, procurar que el cultivo sea un cultivo deficiente con ánimo de que el árbol aproveche al máximo el potencial del suelo, pero por otra parte que no nos produzca continuamente leña y fruta de baja calidad. Bueno, durante un tiempo, o sea, nosotros durante unos meses nos hemos dedicado, perdón, 2 meses, durante 4 años nos dedicamos a estudiar qué efecto había cuando la planta, albaricoquero y melocotero, cuando dos variedades de melocotero y una de albaricoquero, tenían poca disponibilidad de agua. Es decir, que teníamos un diseño que había 3 cantidades de agua disponibles durante el crecimiento de la planta, pero teníamos en la misma parcela árboles sometidos a un 70% de agua solamente respecto al comercial de la finca y 40% de ese volumen. Y además eso con una limitación importante de que la fertilización que hacíamos esa era la misma para todos, pero desde un punto de vista de optimizar al máximo el aprovechamiento de agua. Bueno, pues la conclusión que sacamos de esto, las conclusiones rápidas que sacamos de esto fueron que la productividad del melocotero se afecta muchísimo por la menor disponibilidad de agua. La productividad del albaricoquero solo se afecta cuando se riega muy poquito, lo que indica que el albaricoquero funciona bien, tal y como se puede pensar por las principales zonas productoras de albaricoquero español. Funciona muy bien y solo se afecta a la productividad cuando regamos con muy poquita agua. La bajada de productividad en ambos casos, tanto melocotero como albaricoquero, es principalmente debido a que tenemos que reducir para que el árbol vaya bien y por lo que vemos a continuación de la cantidad de fruta que produce, para que aquello vegete bien, tenemos que reducir lo que es el esqueleto productivo, lo que es la leña productiva, lo que es la estructura del árbol. ¿Por qué? Porque con poca agua nosotros somos capaces de producir frutos y sobre todo si son variedades precoces, aplicando intensos aclareo y como consecuencia de tener menos fruta, pues eso da lugar a menos producción, claro está. Y luego, otro detalle importante es que con poca agua, sobre todo en las zonas del sureste, en las zonas, bueno, el sureste del Mediterráneo en general, pero particularmente en las zonas que los inviernos son muy secos, pues el problema principal es que los árboles frutales se debilitan y quedan muy sensibles a los ataques del cabezudo que pueden ser definitorios en un momento determinado. Y otro detalle importante que no quiero que se me olvide es que cuando se produce el desarrollo de las yemas florales, hay un momento determinado que debido sobre todo al estrés en verano, que cuando se termina el meristemo está creciendo y se está diferenciando internamente los diferentes, digamos, las diferentes partes que esa flor va a tener, hay un momento determinado que el estrés moderado da lugar a yemas que son doble flores, una yema de flor, pero que lleva 2 flores dentro, pero también puede dar lugar que el estrés dé lugar a una aparición de dobles pistilos, que son los que desgraciadamente al año siguiente, ahí tenemos, a la izquierda tenemos
A la derecha tenemos la double flor y por contra a la izquierda tenemos lo que va a dar lugar a frutos dobles o frutos gemelos, que en el caso del albaricoquero y en alguna variedad de melocotera ocurre, da lugar a lo que se llama la sutura profunda, que es la aparición en sí de una zona con una sutura muy destacada. Bueno, pues eso es simplemente que ahí había un fruto inicialmente y ese fruto no se desarrolló y dio lugar a una malformación del pequeño. El fruto que se ha desarrollado posteriormente, pues se quedó un poco, ahí se quedó muy marcado. Esto tenemos muy claro ya que no es problema de relacionado con el estrés hídrico en sí, o sea, es decir, nosotros podemos regar todo lo que queramos, sino que es un problema de ambiente, es un problema de que cuando vienen veranos muy secos y en un momento determinado la planta eh, eh, tiene ambientalmente está en un estado de desarrollo tal que está produciéndose esa inducción, esa diferenciación de tejidos internos. Hay variedades que son más sensibles unas que otras y lo que ocurre simplemente es que el efecto ambiental, la alta radiación que pueden recibir, pues puede dar lugar a que haya problemas de este tipo de aparición de frutos dobles o triples. Y bueno, y yo he terminado mi presentación. Habría que decir simplemente que todos los que estamos ahí pequeñitos es el equipo, un equipazo que tenemos allí en el departamento. Y bueno, y quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Pues debe ser Jesús que lo has dejado todo tan claro que no hay preguntas. Bueno, pues ahora hay que abrir el turno de preguntas, que yo creo que seguro que habrá más de uno o una que querrán preguntar alguna cosita, seguro. Nos dice Noelia que está todo muy claro. Te agradece mucho la presentación. He intentado ser lo más, digamos, rápido, pero al mismo tiempo lo más sencillo para que se entendiera todo muy clarito, para ver un poco lo que pensaréis. Mira, nos pregunta Peritos del sureste ¿Sí? que si puede desarrollar los nuevos modelos de medidas de frío y calor. Que si podemos desarrollar. ¿Puede desarrollar los nuevos modelos de medidas de frío y calor? Bueno, no sé exactamente, bueno, no tenía preparado desarrollarlo en este webinar, por descontado. Hay básicamente la idea que tenemos es tanto utilizar los modelos clásicos de unidad de frío como las medidas de porciones, pero incorporando el efecto de la climatología, digamos, cuando las yemas están completamente paradas en pleno invierno. Es decir, lo que hemos visto, lo he explicado así muy rápidamente, lo que hemos visto es que cuando en invierno está haciendo frío y teóricamente se está acumulando frío, pues hay un momento determinado que si se aparece una cierta temperatura en función y hace calor, por decirlo así, para esto habría que hacer casi un webinar exclusivo para explicar todo esto que estoy diciendo rápidamente. Pues si en función de la variedad y su exigencia en frío, si aparece ese calor, lo que estamos viendo, que hemos visto ya bastantes años, es que hay un porcentaje bastante alto de yemas que salen de latencia y aunque posteriormente a ese periodo de calor haga frío, lo que ocurre es que esas yemas van adelante, no florece el árbol y lo que ocurre es que luego eso se traduce en que falta frío invernal. Eh, Así dicho muy rápidamente, la idea que estamos trabajando nosotros, claro está, es de desarrollar un modelo que adaptado a las dos condiciones, a los dos modelos clásicos que son el de Richardson de unidad de frío, de sheet units, y el de porciones que son del modelo dinámico, que son dos modelos, digamos, que son muy parecidos conceptualmente, la esencia son lo mismo, sin embargo, son modelos matemáticos que son diferentes, donde solamente tienen en cuenta lo que es el aspecto cuantitativo de las temperaturas. Lo que nosotros queremos introducir ahí es el aspecto más, digamos, fisiológico y hormonal, de tal manera que en un momento determinado se puede aplicar fácilmente, bueno, se pueda predecir fácilmente el comportamiento, principalmente en las variedades de albaricoquero, que son las más complejas de nuestra experiencia. Tengo que decir que esto lo estamos viendo porque nosotros trabajamos con una gran colección de variedades de melocotero. El melocotero es una especie que tiene variedades que prácticamente no tienen reposo invernal, hasta variedades que son muy exigentes en frío.
Y estudio ya de muchos años que estamos trabajando con este tipo de material, con este tipo de germoplasma, pues nos ha dado lugar a que podamos ir sacando conclusiones, y la conclusión final es que hay que un modelo que incorpore de alguna manera, por una parte, la fenología propia, las características propias de la variedad, y por otra parte, el ambiente al mismo tiempo, y eso que eso sea capaz de estimar y predecir ese comportamiento. Lo que pasa es que voy a repetir que esto, para explicarlo y para divulgarlo, hay que hacer una presentación casi en exclusiva relacionada con este aspecto. Muy bien. Pues mira, Jesús, tenemos otra pregunta de Luis Ruiz que dice, ¿este año puede ser un ejemplo de año en el que falten horas de frío o es Sí, pronto para saberlo? sí, no, ya las fechas que estamos es muy claro, para mí es muy Está claro. claro. Está muy claro. O sea, este año es un año perfectamente válido para explicar esto que estoy comentando. Vamos a ver. Este año tiene dos características muy importantes. Una, que la acumulación de frío, me atrevería a decir en casi todas las zonas productoras españolas, incluso alguna francesa e italiana, ha sido tardía. Es decir, no ha hecho frío hasta mediados, bueno, hombre, las zonas más frías de Europa sí lo ha hecho el frío un poquito tarde, pero en su fecha. Pero en general aquí en España, en las zonas más cálidas, en las zonas, digamos que siempre vamos al límite, el frío empezó prácticamente a primeros de diciembre, cuando lo bueno es que haga durante noviembre y haga frío, pero sin embargo este año ha empezado en diciembre. Pero luego, a finales de enero, tuvimos 2 semanas seguidas con intervalos de temperatura muy altas. Y eso ha condicionado mucho el comportamiento de aquellas variedades que son exigentes en frío, simplemente, sobre todo el albaricoquero. Y ya las más precoces, las que menos exigencia en frío que tienen, nosotros ya estamos viendo, bueno, pues que está habiendo caída de yemas, no va a haber, vamos, la cantidad de flor ha disminuido notablemente, pero también es verdad que eso hay que decir que eso es simplemente en lo que hemos visto este año. No quiere decir que eso vaya a tener un efecto productivo negativo, ni mucho menos, sino simplemente bueno, que lo que puede ocurrir es que haya parcelas que si tienen poca flor ya de forma natural, variedades que tengan poca flor o que tengan problemas de polinización porque tienen polinización cruzada, sí que puede haber un efecto productivo muy importante. Pero en general lo que sí es cierto es que este año es un año, digamos, que se han dado los dos factores importantes. Por una parte, un inicio de acumulación de frío tardío, y por otra parte, el hecho ese de que a finales de enero hiciera ahí la semana de calor, que es lo que yo comentaba antes, saca de latencia a muchísimas yemas que en el árbol están. Y claro, eso para cierto tipo de variedades medio y exigentes las condiciona notablemente. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu Nada, respuesta. hombre. Si hay alguna persona más que quiera preguntar, o tanto por el chat o si quiere en viva voz, puede abrir su micrófono, su pantalla. No parece que haya nadie. Entonces, de todos modos, Jesús, te he entendido antes que tú vas a estar mañana en el seminario presencial, ¿no? Sí, En el sí, taller sí, 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 sí. presencial en Murcia. O Sí. sea, que entonces tenéis ahí a Jesús mañana y no sé si pasado también. No, Eh, el miércoles no estaré mañana allí. Lo que ocurre que, hombre, yo agradecería porque mañana la idea es el seminario, o sea, el seminario, la jornada es para que los ponentes que he previsto se actúen. Entonces, claro, pues ya. la pregunta, digamos que hoy es el día de hacer preguntas, aunque sea vía online, evidentemente. Ya, Seguro que alguien querrá preguntar alguna cosa, pues yo vamos, tendré mucho gusto mañana hacerle la respuesta, pero bueno, que no hay ningún inconveniente. muy Por ejemplo. bien. Bueno, Bueno, pues como parece que nadie más tiene dudas, quizá cuando ya se vean la presentación y tal, pues puedan surgir algunas cosas. Y muy mañana a lo bien. mejor durante el taller, pues a lo mejor surgen cosas que hoy no han surgido. Entonces, bueno, bien contigo, bien con los ponentes de mañana, pues ojalá que mañana también haya un buen debate. Muy Seguro que lo bien, habrá. pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy. Y como he puesto antes en el chat, en unos días tendremos la grabación de esta presentación de Jesús García Brunton y la subiremos a la web del CIGRAM. Y gracias a todos y nos seguimos viendo por aquí. Venga, un saludo y buenas Vale, tardes. hasta luego, buenas tardes.